Buenos días. Buenos días, chicos, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? ¿Qué han hecho en su fin de semana? Cuéntenme. ¿Se han portado Buenos bien? días, profesor. ¿Se han portado bien o no? Buenos días, profesor. Buenos días, Buenos profesor. días, profe. Buenos días, chicos, buenos días. Iniciando una nueva semana, chicos, con ustedes. A ver, ¿qué han hecho el fin de semana? Cuéntenme. ¿Se han portado bien? ¿Se han portado mal? Se están portando bien, ¿verdad? Empezamos. A ver, chicos, vayan encendiendo toda su cámara, profesor. Chicos, perdón. Vayan encendiendo su cámara todos. Jimena, Tracy, Laura, todos por favor vayan encendiendo su cámara. Okay. Bueno, voy a tomar lista, por favor, estén atentos a la asistencia. Estén atentos a la asistencia, por favor. Algo rapidito para poder comenzar nuestra clase. ¿Está bien? Algo rapidito. Todos, por favor, con su cámara encendida. Todos, sin excepción. Ya, muy bien. Entonces, atento porque no voy a repetir a cada rato la asistencia. ¿Sí? Algo rapidito. Para empezar ya nuestra clase. Aldea, Angeli. Presente. Arangurí, Angie. Presente. Muy bien. Aybar, Stephanie. Aybar, Stephanie. Presente. Marrón, Antonella. Presente. Serra. Becerra, Ángel. Presente. Presente. Ya. Bustamante, Adriano. Presente, y es Adrián. Es Adriano, Bustamante, Ramírez, Adriano, ¿no es? Es Adriano. Ajá. Sí. A ver, voy a ponerlo acá porque es importante, porque después... Buenos días, profe. Buenos días. Ahí te van a poner así en tu libreta. Te van a poner Adrián, ¿no? Buenos días, profesor. Sí, profesor, sí. Bustamante. Ramírez, ¿verdad? Sí, sí, sí. Adrián o Adriano. Adrián. Adrián Anthony. Anthony, ¿no? Antonio. Antonio. No han copiado más. Este es grado par. Ya, voy a informar hoy día de salida para que te lo puedan corregir. Continuamos, algo rapidito. Cabanilla, Quispe, Camila, Yaret. Bueno, está Camila. Cabanilla, ¿no? Cáceres, Apaza, Maybet. Presente. Ya, estén atentos, he dicho a su asistencia. Casas, Leis, Presente, profesor. Jimena, Castillo, Millones. Presente, profesor. Tracy, Chung, Presente. Isaela de la Vega. Isaela de la Vega. Isaela, ¿cómo está? Damaris Donaire, Presente, profesor. Falconi, Alejandro, Presente. Camila Galvez, Presente. García Sebastián, Presente. Chical Gómez. Presente, profesor. Buenos días, Chical. Gómez López, Jonathan. Jonathan Gómez. ¿No está? Andrés Jagger. Presente, profesor. Eduardo Jiménez.
Eduardo Jiménez no está tampoco. Lébano, José Lébano. Presente, profesor. Juan Dontop, Presente, profe. Angeli López, Presente. Joaquín López. ¿No está? Jean-Pierre Martínez. Presente, profesor. Muy bien. Richard Mena. ¿No está? Presente. Mena, Mena sí está, ¿no? Jessy Laura. Presente, profesor. Darcy Palomino. Presente, profesor. Joshua Parreño. Presente, profe. ¿Qué tal, Joshua? Leandro Pilco. Presente. Christopher Quinteros. Se repite, ¿no? Chicas, se repite. Quispe Choque Bianca. Presente. José Quispe. Presente. Salinas Jason. No está, ¿verdad? Pedro Salvador. Presente. Leonardo Sánchez. ¿Está? Edison Sarmiento. Edison Sarmiento. Presente. Artur Suárez. Presente. Tarazona Edwin. Presente. Veloz Díaz. Presente, profe. Diego Zelaya. Presente, profe. Camila Cabanilla. Ya bueno, chicos, creo que esos son todos. Acuérdense, vuelvo a repetir, alguno que no me ha respondido a la lista, simplemente tiene fallo, ¿sí? Se supone que tienen que estar atentos, ya son 9. A ver, chicos, el día de hoy vamos a avanzar el tema de, hoy nos toca el curso de geometría, ¿verdad? Pongan como título ahí, hoy día vamos a empezar con el primer tema de geometría, que es el tema de triángulos, ¿sí? Pongan como título triángulos. Ya estos temas ya lo tienen que ver ustedes hasta el cansancio, ya. Porque ustedes esto lo vienen llevando ¿desde qué grado han visto el tema de triángulos? A la tía. ¿Desde qué tema han visto el tema de triángulos? ¿No? Ya, algunos elementos importantes. Algunos elementos. Profe, ¿eso se copia Sí, en el cuaderno? Ok. ya. Listo. Algunos elementos importantes. Y algunas propiedades también aquí. Propiedades. Propiedades. Unas propiedades importantes. Primera propiedad. Segunda propiedad. Y tercera propiedad. 1, 2, 3. Y acá vamos a ver lo que es la clasificación. Clasificación. Y la primera clasificación va a ser según la medida
de sus ángulos. A ver, chicos, ¿qué es un triángulo? Acuérdense, chicos, que un triángulo es una figura geométrica, ¿ya? Que está formada por 3 puntos o vértices también, no consecutivos. Obviamente, los vértices, ¿cuáles son los vértices en el triángulo? En este triángulo los vértices serían A, B, C. Obviamente que esos vértices no tienen que estar en una misma línea, porque si no, no se forma el triángulo, ¿verdad? Tienen que estar todos de manera, tienen que ser no colineales, es decir, los 3 puntos tienen que ser no colineales. Acuérdense, es una figura que está formada por 3 vértices o 3 puntos, que son puntos no colineales, que están unidos por segmento. Eso vendría a ser la definición de triángulo. Ahora, chicos, hay algunas cosas que son muy importantes en el tema del triángulo. Por ejemplo, hay algunos elementos importantes. Por ejemplo, ya he mencionado algunas de ellas. ¿Cuáles son? Los puntos A, B y C vendrían, ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama A, B y C? Se llaman los vértices. ¿Sí? Cada punto que está vendría a ser los vértices, que vendría a ser A, B y C, que son las letras mayúsculas. X, Y, Z vendría a ser, voy a colocarlos acá. X, que está acá. Y. ¿Cómo se le llama? Y Z. ¿Cómo se le llama a eso, chicos? ¿Cómo se le llama? Ángulos que son los ángulos Exteriores. exteriores. Chicos, respondan. Yo sé quiénes son los que participan. Les tengo que dar aquí en abreviatura nomás ya. Ángulos exteriores. Acuérdense que los ángulos exteriores también, ojo, un ángulo exterior se forma por la prolongación de uno de los lados. Por ejemplo, acá el lado AC es prolongado hasta esta partecita. Entonces, ahí se forma el ángulo exterior. De la misma manera, en el vértice B, prolongo este lado BC, prolongo con uno de los lados del triángulo, se forma el ángulo exterior. Y bonito aquí, el lado AB he prolongado hasta aquí, con uno de sus lados, en el lado AC, y he formado el ángulo Z, que vendría también a ser un ángulo exterior. Acuérdense que todo triángulo, todo triángulo, cualquier triángulo, siempre tiene 3 ángulos exteriores. Ahí está, X, Y, Z. Y por último tenemos aquí los ángulos alfa, beta y teta. ¿Cómo se llaman estos ángulos? Se les llama los ángulos interiores. Profesor, ¿por qué interiores? Chicos, es obvio, ¿no? Porque los ángulos están dentro del triángulo. ¿Sí? Ahora, y por último también faltaba algún elemento. AB, BC y C, AB, BC y AC. ¿Qué vendrían a ser? Los lados del triángulo. ¿Sí? De esa manera se representa. Eso solamente para no olvidarnos de algunos elementos importantes del triángulo. Acuérdense, A, B, C los vértices, que son los puntitos, X, Y, Z son los ángulos exteriores, alfa, beta y teta vendrían a ser los ángulos interiores, AB, BC y AC vendrían a ser los lados. Todo triángulo, chicos, todo triángulo, nunca se olviden, tiene 3 ángulos exteriores, 3 ángulos interiores y 3 lados. ¿Sí? Nunca se olviden eso. Son los elementos básicos. Ahora, algunas propiedades importantes del triángulo. La primera, ¿cuál va a ser? La primera propiedad importante vendría a ser la suma. ¿Suma de qué? De ángulos. Esto es de manera general, ángulos interiores. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de cualquier triángulo, de todo triángulo? ¿Cuánto suma? ¿Cuánto suma? ¿Cuánto suma? 180. 180. Alfa, en nuestro caso, ¿cuál vendría a ser los ángulos interiores? Alfa, beta y teta. Entonces, alfa más beta más teta siempre suman 180. Eso se cumple para todo triángulo. Profesor, en un triángulo octángulo también, en un triángulo acutángulo también, en un triángulo equilátero también, en un triángulo Cualquier isósceles también. triángulo. Para cualquier triángulo, chicos. Así que no me pregunten. ¿Ya? Ahora, la otra propiedad, ¿cuál es? ¿La suma de qué? La suma de ángulos exteriores. Suma de ángulos
de ángulos exteriores. Exteriores. Sí. La suma de ángulos exteriores, ¿cuánto suma? En nuestro caso, 360. muy bien, X y Z. Por lo tanto, sería X más Y más Z es igual a 360. Muy bien, chicos. Esto también se cumple para todo triángulo. ¿Sí? Para todo triángulo. Y por último, tenemos el ángulo exterior. Ángulo exterior. Chicos, en nuestro triángulo, ¿cuántos ángulos exteriores tenemos? 3. Pero ese ángulo exterior, chicos, no se olviden, ese ángulo exterior siempre es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Por ejemplo, Y vendría a ser igual a ¿qué? A alfa más T. ¿Está bien? Si yo quiero hallar Y en función de los ángulos interiores, Y vendría a ser igual a alfa más T. Por ejemplo, si yo quiero hallar Z, ¿Z qué vendría a ser igual? Sería igual a beta más t. Si quiero hallar el valor de x, vendría a ser igual a los ángulos interiores, a alfa más beta. Entonces le voy a poner aquí solamente T1, pero ya se sobreentiende, ¿no? Un ángulo exterior es igual a los ángulos, a la suma de los ángulos internos no adyacentes. Por ejemplo, el adyacente de x vendría a ser θ, pero dice no adyacente. Lo no adyacente vendría a ser alfa y beta. Por lo tanto, x vendría a ser igual a alfa más beta. Por lo tanto, sería de la siguiente manera. Voy a poner solamente para el caso de x. X vendría a ser igual a ¿cuánto? Alfa más beta. Y si quieren pueden poner los demás, ¿no? Y vendría a ser igual a ¿qué? A alfa más θ. Y z vendría a ser igual a ¿cuánto? A beta más θ. Y ahí está la propiedad del ángulo exterior. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí para continuar? No, claro, ¿verdad? Facilito. Sí, claro. No, profesor. No, no. Ya. A ver, chicos. Clasificación. En los triángulos, chicos, vamos a ver dos tipos de clasificación. Uno, la primera clasificación va a ser según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos tenemos el primero. Vamos a ponerle así. ¿Cuál vendría a ser según la medida de sus ángulos? ¿Qué me dice? Primer triángulo. Según la medida de sus ángulos. Primer triángulo, a ver, según la medida de sus ángulos, ¿qué me dice? Triángulo. ¿Triángulo qué? ¿Triángulo qué? ¿Nadie? ¿Nadie estudiado? A ver, señorita Jimena. ¿Equilátero? Equilátero, no. ¿Equilátero, profe? Equilátero vendría a ser la clasificación según la medida de sus lados. Estamos en ángulo. Es según la medida de sus ángulos. Aquí está. Triángulo, rectángulo. Muy bien, sería el triángulo rectángulo. Rectángulo sería uno, ¿no? Rectángulo. Eso vendría a ser uno, pero son varios. Ya, uno. Agudo. Primero vamos a empezar con el triángulo rectángulo, que es uno de los triángulos muy famosos, ¿no? ¿Cuál es la característica principal del triángulo rectángulo? A ver quién me dice cuál es su característica principal. Acuérdense que el triángulo rectángulo, uno de sus ángulos, ¿cuánto vale Es una de las 90. 90? Sí. Ya todo el mundo sabe cuáles son las características de un triángulo rectángulo porque es uno de los triángulos más famosos. Acuérdense que uno de sus ángulos mide 90. Vamos a decir que debe ser esta. ¿Está bien? Acuérdense, no se coloca el número. Nunca vas a encontrar en un libro que ponen de esta manera, ¿no? Pero esto vale 90, ¿no? No se coloca de esta manera. Un momento, chicos. Un minuto, por favor.
A ver, ya, bueno, creo que eso todos ya lo saben, ¿no, chicos? Cuando usted ve un gráfico, no se pone así, ¿ya? Se pone de esta manera. Ahora, ¿dónde dejé mi pluma? Ya. Así que ya saben, no se coloca de esa manera, ¿sí? No se coloca de esta manera, siempre aparece de esta manera. Y algunas características importantes. Acuérdense que esta acá, este ángulo, siempre mide 90. Siempre mide 90. ¿Está bien? Esto siempre mide 90. O sea, teta, aquí teta es 90 grados. ¿Sí? ¿Y cómo se llama estos dos lados del triángulo rectángulo? Se llama catetos. Y el lado opuesto al ángulo se le llama hipotenusa. ¿Está bien? Bueno. Otro triángulo, ¿cuál vendría a ser? Sería nuestro punto B. ¿Cuál vendría a ser el otro triángulo? ¿Qué me dice? Agudo. ¿El triángulo agudo? No. El triángulo acutángulo. Muy bien, el triángulo acutángulo. Se está confundiendo con la clasificación de ángulos. Estamos en triángulos también. Claro, en el tema de ángulos sí hay un ángulo que se llama ángulo agudo, pero ahorita estamos en el tema de triángulo, lo que se está confundiendo. Ahí tenemos un triángulo acutángulo. Si ustedes se dan cuenta, chicos, en la clasificación, según la medida de sus ángulos, se dan cuenta que todo termina en ángulo, rectángulo, acutángulo. Faltaría uno, ¿no? Acuérdense, en un triángulo acutángulo, chicos, sus ángulos, o sea, sus ángulos internos, que vendría a ser teta, beta y alfa, cada uno de estos ángulos, o sea, cada uno de esos ángulos tienen que medir ¿cuánto? Tienen que medir menor que 90 grados, o sea, beta tiene que ser menor que 90, beta tiene que ser menor que 90 y alfa tiene que ser menor que 90. ¿Está bien? No se olviden. Sí, esa es la característica principal del triángulo acutángulo. ¿Sí? Y por último tenemos el triángulo. ¿Qué triángulo? ¿Qué triángulo? Falta uno. ¿Cuál es el último? Obtusángulo. Muy bien, obtusángulo. No están buscando en Google, ¿no? Están vivos, ¿no? Tienen que acordarse. Obtusángulo. Ojo, chicos, el obtusángulo tienen que saberlo graficar, ¿sí? En el obtusángulo, chicos, uno de las medidas de sus ángulos tiene que medir más de 90 grados. Y normalmente se grafica de esta manera. Se grafica así, así que no se olvide. Ojo, cuando hay algo muy importante cuando vamos a plantear algunos problemas. Tienen que darse cuenta cómo yo estoy graficando. Por ejemplo, si en un problema te dice, yo tengo un triángulo obtusángulo, ¿cómo lo van a dibujar? ¿Así, así o así? Tienen que dibujarlo parecido a esto, porque este ángulo que está acá, aparentemente mide más de 90 grados, o sea, mide más de 90 grados. Y estos ángulos que están acá, obviamente miden menos de 90 grados. Solamente basta que uno de sus ángulos mida más de 180 grados, pero más de 90 grados, por lo tanto sería un triángulo obtusángulo. ¿Sí? Aquí le voy a poner teta es mayor que 90 grados. ¿Está bien? Esa es la característica importante. Cuando me dicen en un problema, tengo un triángulo acutángulo, tienen que graficarlo de esta manera. Si tengo un triángulo obtusángulo, de esta manera. Y si un triángulo rectángulo, de esta manera. ¿Está bien? Mucho bien. Bueno, ahí tenemos la primera clasificación. La segunda clasificación, ¿cuál vendría a ser? Según la medida de sus lados. Ahí donde viene lo que me estaba diciendo uno de sus compañeros. Profesor, creo que me dijeron uno. ¿Cuál es el primero? Vamos a poner aquí A. Equilátero es uno de ellos. Ya, bueno, vamos a empezar por el equilátero. El triángulo equilátero. Muy bien. Ojo. Si ustedes se dan cuenta, en la clasificación, según la medida de sus lados, siempre termina en látero, ¿no?
equilátero. Se van a dar cuenta. En un triángulo equilátero, ¿qué características tiene el triángulo? El triángulo tiene la siguiente característica. No lo olviden, ¿no? Ojo, nunca se olviden, esto se cumple para todo triángulo equilátero. Todos sus lados son iguales. O sea, si esto vale rayita, esto vale rayita, esto vale rayita. Sus tres lados son iguales. ¿Y cada uno de sus ángulos cuánto mide? Cada uno de sus ángulos cuánto mide? Cada uno de sus ángulos cuánto mide? 60. 60. 60. Todos miden 60. 60. Excelente, excelente. Todos sus lados son iguales y cada uno de sus ángulos mide 60 grados. Bien. Continuamos. Y tenemos aquí, ¿ve? ¿Qué otro triángulo? Escaleno. Bien. Isósceles, profe. Ya, vamos a Isósceles. poner isósceles primero. Isósceles. Excelente. Isósceles. En isósceles, chicos, acuérdense que es la clasificación según la medida de sus lados. Si es un triángulo isósceles, no. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, cuando es isósceles, chicos, dos de sus lados tienen igual medida. ¿Sí? Dos de sus lados. En este caso, yo voy a elegir estos dos lados. Palito, palito. Ojo, estos símbolos me indican, ojo, puede ser puntito, palito. Estos dos símbolos que son iguales me indican que estos dos lados son iguales. ¿Sí? Y este que está acá es diferente. Le voy a poner bolita. ¿Sí? Como palito, palito, me indican que todos son iguales. Chicos, en un triángulo isósceles, cuando dos de sus lados son iguales, ¿a qué conclusión llegamos? ¿A qué conclusión llegamos? Que sus ángulos opuestos, o sea, también son iguales. Si estos dos lados son iguales, sus ángulos opuestos también son iguales. Ojo, el otro lado tiene que ser diferente, ¿sí? Necesariamente. Pero en un triángulo isósceles, si dos de sus ángulos, si dos de sus lados son iguales, es isósceles. En conclusión, sus ángulos opuestos son iguales. O también se cumple de manera viceversa, chicos. Si yo veo en un triángulo que tiene dos ángulos iguales y el otro es diferente, por lo tanto, ese triángulo que es isósceles también. Por ejemplo, si yo le pregunto, chicos, ¿este triángulo es isósceles o no es isósceles? ¿Es isósceles? Sí. Profe. Sí, porque Sí, sí. tiene dos ángulos Sí. iguales. Esto vale ¿cuánto? 40, ¿no? Porque tienen que sumar 180. Por lo tanto, estos dos lados son iguales. Claro. Se cumple eso. Ese es por conclusión, ¿no? Entonces, ya saben. ¿Puedo borrar acá? Sí, ¿no? Igual en la clase lo voy a cargar en mi canal de YouTube. Si quieren revisar algo, lo pueden revisar ahí. No tenía que borrarlo, pero bueno. A ver, continuamos. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿qué triángulo es esto? Si yo un problema tengo aquí que es 60 y acá tengo que es 60. ¿Qué triángulo es? Equilátero. Equilátero. Hay que tener cuidado, chicos. Sí, hay que tener cuidado. Profesor, ¿es isósceles? No. 120, para que sea 180 falta 60. Por lo tanto, es un equilátero. Hay que tener cuidado. ¿Está bien? Claro, tiene que saber, ojo, en un triángulo isósceles, para identificarlo, estos dos lados tienen que ser iguales, pero tienen que ser diferentes de 60, ¿no? Si fuera 60-60, sería un equilátero. ¿Sí? Mucho cuidado. A ver, continuamos. Y por último, ¿qué tenemos? Lo que dijo su compañera, ¿no? Escaleno. El triángulo escaleno. A ver si me alcanza acá, no me alcanza. A veces si se ve o no se vería. Y por último tenemos el triángulo escaleno. A ver, ponemos ¿alcanza o no alcanza? Sí, ¿no? A ver, el triángulo escaleno. ¿Cuál es la característica principal del triángulo escaleno? ¿Quién me dice? Sí. ¿Cómo? Tres lados diferentes. Claro. Sus tres lados son diferentes. Bolita y
sus tres lados son diferentes. Por lo tanto, si sus tres lados son diferentes, sus ángulos internos, ¿cómo son? Diferentes también. ¿Sí? Así que ya saben, tenemos dos clasificaciones. Uno según la medida de sus ángulos y otro según la medida de sus lados. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, según la medida de sus ángulos, todos terminan en ángulo. Sus ángulos. Según la medida de sus lados, termina en látero, ¿no? Bueno, acá no cumple, o isósceles. Pero, o sea, acá más se cumple esto, acá no tanto. ¿Sí? Ahora, por último, chicos, alguna propiedad adicional importantísima también, ¿sí? ¿Sí? Vamos a hacer la propiedad de la existencia. Propiedad de la existencia. Propiedad de la existencia. ¿Está bien? ¿Han escuchado? Creo que sí les dije el año pasado. ¿Cuál es la propiedad de la existencia del triángulo, chicos? ¿Cuál es la propiedad de la existencia? Ojo, acá tengo el lado, este es el A, B, C. Al lado sería A, B, ojo, A, B, C minúscula representan la medida de sus lados. Chicos, para que un triángulo exista, chicos, tiene que cumplir ciertas condiciones. ¿Está bien? Tiene que cumplir ciertas condiciones. La medida de sus lados tiene que cumplir ciertas condiciones. Pregunta, ¿y para qué esto es importante? Porque no todas las medidas de los lados me pueden formar un triángulo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo, si por ejemplo me dan las siguientes medidas, digamos, los lados de un triángulo miden 120 centímetros, el otro vale 1, el otro vale 1. Chicos, con esta medida yo puedo formar un triángulo, ¿verdadero o falso? ¿Podré o no podré formar un triángulo con esas medidas? ¿Podré o no podré formar un triángulo con esas medidas? O sea, uno de sus lados mide 120, el otro vale 1 y el otro vale 1. Obviamente que no, chicos. ¿Cómo yo debo saber eso? Con la propiedad de la existencia. ¿Está bien? Con la propiedad de la existencia. ¿Está bien? Porque, ojo, chicos, no todas las medidas que me dan, o sea, me van a formar un triángulo. No siempre es así. ¿Sí? Hay medidas que de repente no me va, de repente me queda así, no, esto vale 120 y acá tengo 1 centímetro, 1 centímetro. No se va a formar un triángulo. ¿Sí? No se va a formar un triángulo. Es imposible que se forme. Entonces, para eso tenemos la propiedad de la existencia. ¿Está bien? ¿Te entendiste, Damari? Muy bien. ¿Qué nos dice la propiedad de la existencia? La propiedad de la existencia me dice que un lado, o sea, el lado A, o sea, el valor del lado A tiene que ser menor que la suma de estos dos lados, o sea, que B más C. Pero tiene que ser mayor que su diferencia. ¿Está bien? Esta condición tiene que cumplir para los tres lados. Por ejemplo, el lado C tiene que ser menor que la suma de los otros dos lados, B más C, o sea, A más B. Pero tiene que ser mayor que la diferencia. Y lo mismo tiene que cumplir para el lado B. El lado B tiene que ser menor que la suma de los otros dos lados. ¿Cuál es la suma de los otros dos lados? Tendría A más C. Pero tiene que ser mayor que su diferencia. ¿Está bien? Entonces, chicos, con estas condiciones que están acá, con estas condiciones, me van a garantizar que el triángulo existe. ¿Está bien? Existe. ¿Está bien o no, chicos? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No. Muy bien. Y por último, vamos a poner algunas propiedades adicionales que son también interesantes. Propiedades adicionales. Algunas propiedades que debemos saber. Propiedades adicionales. ¿Sí? Listo. Propiedades adicionales. Algunas propiedades adicionales son, por ejemplo, la propiedad
del pescadito, del boomerang, de la corbatita primero, ¿sí? La corbatita. La propiedad de la corbatita y del boomerang. En realidad es un cuadrilátero, no es un triángulo, pero lo colocan en el esquema de triángulo. Bueno, acá tenemos XY. Y acá le vamos a poner alfa más beta. Y acá vamos a poner que alfa más beta más zeta, y acá vamos a poner X. ¿Está bien? Este más lo dice la propiedad de la corbatita. ¿Qué nos dice la propiedad de la corbatita? Que nos dice que X más Y es igual a teta más alfa. O sea, la suma de todos. ¿Sí? Esa vendría a ser nuestra propiedad de la corbatita. Lo dice. Y aquí tenemos el boomerang, que parece un boomerang, ¿no? Que nos dice lo siguiente, que la suma de alfa más beta más teta es igual a este ángulo que está fuera del triángulo. Ojo, no es un ángulo exterior, claro, es un ángulo que está fuera de la figura, pero no es un ángulo exterior. ¿Sí? En primer lugar, ¿por qué? Porque esto no es un triángulo, tiene la forma de un boomerang. ¿Sí? Simplemente lo digo que es un ángulo que está fuera de la figura, ¿no? O fuera del cuadrilátero. Sí, pero se cumple la siguiente propiedad, que beta más alfa más teta es igual a X. Justo donde está ahí, ¿no? La esquinita del boomerang es igual a este ángulo, la suma de estos tres ángulos interiores de la figura. Obvio, no es un triángulo, tiene la forma de un boomerang. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí para hacer algunos ejemplos, chicos? ¿Se entendió o no se entendió? ¿El profesor está muy difícil? No. Un proyecto claro. Todo claro. Entonces ya están listos para el primer ejemplo, ¿verdad? ¿Puedo borrar? Profe. Profe, no lo borre. ¿Está bien? ¿Puedo borrar esto? Voy a borrar esto. Sí. No, ese no, porque yo estoy todavía copiando, profesor. El otro sí. A ver, chicos. Ya, voy a borrar aquí. Aquí no. Chicos, ya se va a terminar los minutos, voy a ingresar ya para hacer un par de ejemplos. Depende de cuándo nos alcance, ¿no? Igual la próxima clase vamos a practicar. Si se cortan, vuelvan a ingresar, chicos. A ver. Más del 50% de los alumnos está con su cámara apagada. Felicitaciones a mi alumno Alejandro, como siempre, no me decepciona. Damaris también. Un saludito para Damaris. Excelente, felicitaciones, Damaris. No podemos con la cámara. ¿Y mi dónde está? Ahí.